Bienvenidos, bienvenidas a L Inspira, el podcast del Internacional creado por Profes de L para Profes de L, en el que te encontrarás inspiración, experiencias, humor y creatividad. Al otro lado del micrófono, un día más, Olaya Fernández, y en nuestro séptimo episodio titulado Tratamiento de la discapacidad y dificultades de aprendizaje en la L2 y LE, tengo la gran suerte de poder hablar con un compañero lingüista experto que nos va a aportar muchísimo valor en este tema al que, honestamente, pienso que no se le dedica el espacio necesario en la mayoría de las formaciones de L. Bajo mi punto de vista, en el episodio de hoy estamos ante un tema imprescindible y que como docentes no deberíamos perder de vista. Para hablarnos de su importancia, de la formación necesaria y de sus especificidades, tengo aquí a uno de mis compañeros dentro del Máster Internacional de Enseñanza del Español en Múltiples Contextos y que se dedica precisamente a investigar y a ahondar en todo lo relativo a los factores individuales dentro de la enseñanza de L. Diego Paniagua es experto en competencia lingüística y discapacidad en el área de segunda lengua y lengua extranjera. Actualmente es doctorando de la Universidad de Salamanca, único miembro lingüista del Instituto Universitario de Integración en la Comunidad, INICO, investigador en el equipo universitario Complidis, Competencia Lingüística y Discapacidad de la USAL, forma parte del Departamento Académico de L Internacional. Es miembro del equipo de correctores y evaluadores de los exámenes de certificación lingüística en el ámbito L, DL, CIEL y USAL ESPRO en cursos internacionales de la Universidad de Salamanca y trabaja como docente acreditado en los estudios de informática, multimedia y telecomunicación en la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, Diego, bienvenido a nuestro podcast. ¿Cómo estás? Hola, Olaya, muchas gracias, muy bien. Qué alegría tenerte aquí. Muy bien, gracias. Ya tenía ganas de tenerte aquí en el podcast porque, ya como decía en la presentación, vamos a hablar de un tema súper interesante. Pido a los oyentes que se queden hasta el final porque como profesores, ya no solo de lengua, sino profesores en general, creo que es un tema al que no se le dedica las suficientes horas, tanto en formaciones como en webinarios, como en podcast, ¿no? Así que, pues un placer tenerte aquí y que nos vayas a enseñar pues todas las sorpresillas, ¿no?, que nos tienes preparadas. Sí, es verdad lo que tú comentas, que bueno, para mí es un placer estar aquí porque es un tema que está muy poco trabajado, ¿no? Muy pocos investigadores nos dedicamos a él y claro, siempre es la lucha continua de en las formaciones que se incluyan, que haya webinarios, que haya masterclass, un poco pues porque los profesores siempre demandan esa escasez de formación, ¿no? Y sobre todo si hablamos de segundas lenguas o lenguas extranjeras o de L en este caso. Ya sabemos que en las aulas cada vez hay más alumnos con dislexia, más alumnos con discapacidad auditiva, con discapacidad visual y los profesores cada vez estamos menos formados. Hay mucha formación en enseñanza ordinaria, primaria, infantil, pero claro, cuando nos vamos a las segundas lenguas o lenguas extranjeras se plantean inconvenientes y hay mucha carencia de estrategias. Sí, la verdad es que yo cuando estaba preparando el podcast reflexionaba un poco sobre esto, ¿no?, sobre mi propia formación y precisamente echaba en falta eso, ¿no?, que en cualquier formación pues se pasaba muy por encima. Y en las aulas de idiomas, qué complicado es cuando tienes que enfrentarte a un reto de estas características, ¿no? Porque a mí me ha pasado y digo, ¿cómo lo hago? O sea, al final me tengo que buscar yo las herramientas porque no sé cómo abordar esto. Mira, ya el año pasado, cuando yo realicé el máster de investigación en discapacidad, incluso esto que estamos comentando también fue un problema, porque en ese máster nosotros trabajamos todas las discapacidades y trastornos y dificultades de aprendizaje, pero yo siempre hacía la misma pregunta en clase, en plan, bueno, ¿y qué pasa con el campo lingüístico? ¿No? Conocemos la etiología, conocemos las características de este trastorno, conocemos su prevalencia, pero ¿qué es lo que sucede en el aula de idiomas? O sea, ¿qué es lo que sucede con su lenguaje, con su comunicación? Y muchos profesores no sabían responder a la pregunta porque sigue siendo un campo muy poco investigado, ¿no? Hablábamos el otro día en la masterclass que tuvimos la oportunidad de dar sobre el trastorno del espectro autista, ¿no? Evidentemente todo el mundo sabe lo que es el trastorno del espectro autista, todo el mundo. ¿Qué características tienen esos niños o esos adultos?
cuál es su etiología, pero muchos no cuentan con las herramientas como tú comentas de qué hacemos en el aula de español, que no es lo mismo que lo que hacemos en un aula de educación primaria o educación infantil, y ese es el gran error, confundirlo, porque, bueno, pues yo no, yo estudié primaria y sé perfectamente lo que es el trastorno del espectro autista, ya, pero si te encuentras en una clase con un niño con su lengua materna es inglés, otro que su lengua materna es chino y otro que su lengua materna es italiano, ¿qué haces? Si los tres son disléxicos. Entonces, bueno, pues esa es la eterna lucha, ¿no? Formar y formar y formar y que se nos dé voz en las Exacto, formaciones, ¿no? exacto. Y que el profesorado empiece a ser, bueno, consciente de esto. Consciente. Porque a mí me pasó, estabas comentándolo y es que me estaba como teletransportando, ¿no? Cuando yo estaba en Londres y empecé a trabajar en coles, yo trabajaba de teacher assistant. Fueron mis primeras experiencias porque allí para entrar en educación pues tienes que empezar como teacher assistant y entonces adquieres esa experiencia y ya puedes optar a un puesto de teacher, aunque yo ya tenía pues la acreditación. Y yo trabajé con muchísimos niños que tenían el espectro autista, con niños que también tenían dislexia y claro, de repente, imagínate, yo tenía así mi formación, además es que yo venía de filología, había hecho el máster, sí que había hecho formaciones específicas y de repente estás en un aula con un niño de 5 años que tiene autismo no verbal, que encima estamos en Inglaterra, o sea, que obviamente el entorno que nos está rodeando es en inglés y tú tienes que apoyar a ese niño y no tienes ni idea. Pues imagínate yo como pude, pues si ahora no había formaciones, imagínate hace 8 años. O sea, lo que podías encontrar por la web, y sí que es verdad que en inglés encontré algo más, pero por ejemplo, específica, solo pude encontrar una formación para la dislexia, precisamente de lenguas extranjeras, que creo que era de la Universidad de Lancaster, si no mal recuerdo, y era online, y sí que me gustó mucho y fue la que me dio alguna herramienta, porque es que no sabía a quién acudir. Claro, ese es el problema. Y luego, en lo que tú comentas, ¿no? La calidad de la información que encontramos por Internet o la calidad de la información que recibimos en los cursos, ¿no? Porque, bueno, pues, bueno, investigan discapacidad. Bueno, hay muchísima gente que investiga en discapacidad. Daño cerebral, parálisis cerebral, incluso en las discapacidades y trastornos que yo también investigo, pero es que no es lo mismo investigar en discapacidad que investigar en competencia lingüística y discapacidad, porque no trabajas con la discapacidad como tal o con la calidad de vida, autodeterminación, trabajas con el lenguaje. Y no todos, no todas tienen, aunque algunas confluyen y tienen puntos en común, son todas diferentes. Entonces, tener una formación específica de eso y luego enfrentarla y la dificultad que supone crear un programa para un máster, ¿no? O para una formación. Que muchas veces yo hablo con muchos compañeros, pues he creado este programa, ¿no? Y yo les decía, madre mía, tengo que crear un programa sobre dificultades de aprendizaje y discapacidad y está siendo complicado porque ¿qué es lo que realmente mis alumnos necesitan escuchar? Y claro, bueno, al final no puedes trabajar todo, ¿no? Entonces tienes que eliminar. Y es como, bueno, pues necesitaría como 4 formaciones para poder abarcarlo todo, ¿no? Pero bueno, lo importante y lo que yo creo que hay que hacer es pues, formarse y también pedir, ¿no? Pedir que se creen formaciones de este tipo y que estén en los másteres y en los cursos y sobre todo, pues eso, ¿no? Que se les dé la voz que necesitan. Claro que sí, qué suerte la nuestra tenerte en el máster, que te tenemos en el máster ahí, que bueno, no, la verdad que es que, a ver, es que es imprescindible, es que además yo creo que cada vez es más frecuente. Yo en la escuela, en Enjoy Español, nos estamos encontrando con casos, ya en el formulario de reserva de clase de prueba ya tenemos una pregunta específica de ¿tu niño tiene alguna necesidad especial, educativa especial? Porque al principio no estaba, pero ahora sí está precisamente porque estábamos viendo que cada vez llegaban más alumnos con esas necesidades y que obviamente a la hora de seleccionar el profesor o a la hora de determinar, oye, si te puedo ayudar o no te puedo ayudar, pues necesitamos, ¿no? Porque muchas veces, y ya hablaremos después, nos encontramos, bueno, pues con que no tenemos la suficiente información ni siquiera del alumno o no tenemos las herramientas para detectar qué es lo que puede estar pasando, porque muchas veces me parece que pasa algo, pero no sé cómo identificar lo que está pasando. Y yo creo que ese es otro de los grandes problemas a los que los docentes se enfrentan diariamente en las aulas.
Eso es. Bueno, la pregunta con respecto a lo que comentas, la pregunta generalizada que siempre hay en las formaciones es ¿cómo sé que mi alumno es autista o mi alumno es disléxico o mi alumno presenta disgrafía si no me lo dice? No es, ¿qué hago? O sea, si el alumno es muy extrovertido y tiene una habilidad, bueno, pues de relación social muy buena, pues probablemente te lo comunique, porque yo he tenido alumnos disléxicos que directamente me lo han dicho ellos, ¿no? Pues soy disléxico. Pero otros alumnos no. Y claro, hay que tener esos recursos que son los que se adquieren en las formaciones para poder identificar si tu alumno es autista o presenta trastorno del espectro autista o presenta dislexia. ¿Qué pasa? Que esto muchas veces se confunde, ¿no? Y muchos profesores en formación te preguntan, pero eso no lo hace un logopeda o no lo hace un pedagogo. Evidentemente ellos elaboran y hacen el informe, pero tú, el profesorado, tiene que contribuir, evidentemente. Si somos profesores de español, tenemos que trabajar con el campo del aprendizaje, el lenguaje, la memoria, ¿no? Todos los procesos cognitivos. Nos corresponde a nosotros. Y bueno, Claro. pues eso yo creo que también lo que comentábamos al principio, ¿no? Es un poco derivado de esa falta de formación. Sí, totalmente. Da una inexperiencia tanto a padres como a profesores que muchas veces le toca al tutor, en este caso, o al profesor encargado del aula solucionar y para él también se hace cuesta arriba. Claro. Y me estaba yo preguntando, ¿qué te ha traído a ti aquí? ¿Qué fue lo que te animó a ti a, Uf, bueno, pues empezar en este mundo pues tan complicado también? Porque al mismo tiempo si decimos, oye, mira, no hay muchas investigaciones, mira, todo lo que hay, pues no hay tanta calidad. ¿Qué fue lo que te empujó? pues te va a sorprender, realmente, porque es bastante anecdótico. Cuando empecé mi primera formación, el primer máster oficial que hice en enseñanza español como lengua extranjera, la primera clase, me acuerdo que hablamos sobre el TFM. Y el director del TFM nos dijo que, bueno, pues en L había muchas investigaciones, que teníamos que tener en cuenta que, claro, éramos la promoción ya del 2016, el máster hacía ya 6 años que se había implantado. Bueno, pues que esperaban de nosotros cosas nuevas. Y yo dije, esperan de mí cosas nuevas, pues voy a ver qué es lo más difícil, lo que nadie se espera que vaya a hacer, ¿no? Y bueno, pues me puse a investigar, además yo siempre quise hacer logopedia y dije, bueno, pues yo creo que me voy a adentrar en este mundo, voy a intentar investigar. No tenía formación previa porque yo hice filología y dije, y me tuve que buscar la vida yo solo, pero la verdad que fue una experiencia que me gustó tanto. Poco después, además, gané el premio de investigación a memoria de máster en ASELE, en la Asociación de Español como Lengua Extranjera, en el 18, y eso fue realmente lo que a mí me impulsó, ganar ese premio, ¿no? Porque yo, claro, creé el TFM y dije, bueno, pues es un TFM, ya está, se va a quedar ahí, ha sido una experiencia bonita, a continuar con tu vida, Diego. Otra cosa, tal. Pero claro, gané el premio y dije, pues oye, a lo mejor es mi campo, ¿no? Y tengo que luchar y continuar por él. Y a partir de ahí, en todas las formaciones que fui haciendo, fui eligiendo hasta que, bueno, entrar en el máster de discapacidad fue complicado, que la gente cuando lo hablo, ¿no? Ay, pues tiene un máster de discapacidad. Bueno, me costó entrar 3 años, 2 años no pude entrar y soy el único lingüista que ha entrado en formación porque es muy complicado. Y ahí fue cuando dije, es lo mío. Para mí, de todas mis formaciones, ha sido realmente la que más he disfrutado. Entonces, ahí ya acabé de corroborar de, tengo que seguir por aquí y tiene que ser no discapacidad, porque mucha gente investiga en capacidad, sino algo que sea centrado en lo mío, que esté relacionado con lo mío, pues competencia lingüística. Qué Y de ahí bueno, sale. qué bueno. Pues la verdad que es muy curioso lo que cuentas de cómo pues tú haces un trabajo, dices, bueno, pues ya está, sin pena ni gloria, como de siempre esas cosas que nos decimos a nosotros mismos, que somos lo peor para nosotros mismos, y de repente ese premio, pues al final un refuerzo, ¿no? Positivo que tuviste fue lo que te animó. Qué importante es muchas veces eso, ¿no? Que todos necesitemos ese refuerzo positivo de, oye, no, que tú Totalmente. no te estás dando cuenta, pero que esto es una pasada lo que has hecho y, oye, presta la atención porque, como tú decías, ¿no? Es quizás por ahí por donde tengo que ir, ¿no? Así que qué interesante y qué bueno tenerte aquí. Me alegro mucho de que hayas venido. El placer es mío estar aquí contigo. Bueno, ahora vamos a pasar ya a nuestra primera sección, que esta es una sección así un poco más relajada, pero que a mí siempre me sorprendéis porque me traéis, bueno, pues así mentirijillas. Voy mejorando, ya te tengo que decir, porque al principio me mentían más, pero ya son varias entrevistas las que he hecho, así que ya
ya os tengo un poco calaos. Y además, como les digo siempre a nuestros oyentes, pues como yo os estoy viendo la cara, pues es un poco más sencillo, ¿no? Porque si mentís, pues me doy cuenta. Así que, Diego, cuéntame si te has preparado esas 2 verdades y una mentira para mí. 2 verdades y una mentira. Sección en la que pondremos a prueba mi capacidad de detectar mentiras, que yo os anticipo, es nula. Si quieres, vamos a ver, yo creo que me vas a contar una por una y yo te voy diciendo mis impresiones. Perfecto, pues vamos a ello. Lo primero que tengo que decirte es que el grado de logopedia siempre fue mi primera opción de estudios, como te he comentado anteriormente, pero finalmente pues me decanté por filología hispánica, aunque mis padres querían que estudiase odontología por mi pasión por la enseñanza. Es decir, me decanté por filología por mi pasión por la enseñanza. Próximamente voy a iniciar los estudios de logopedia. A ver, claro, como me has dicho eso antes, pues ya tengo un poco de pista, ¿no? A ver, el que se meta filólogo, obviamente, vocación tiene que tener, porque si no, Sí. no nos meteríamos. Entonces, sí, puede ser. Logopedia, está claro que ya te llamaba la atención, pues ¿por qué no? Venga, voy a decir que es verdad. Sí, tú querías empezar en logopedia, pero aunque eso de que lo vayas a hacer, no sé, estoy un poco ahí dudosilla. Venga, voy a decir que es verdad. Es verdad. Muy bien. Bien. Evidentemente, logopedia siempre fue mi primera opción, ya te lo he comentado anteriormente, el despiste era lo de odontología de mis padres y que próximamente voy a iniciar los estudios, pero todo lo que he dicho es correcto. Siempre fue mi primera opción, me decanté por filología porque me encantaba enseñar y de pequeño siempre me encantaba jugar a los profesores. Esto es un secreto ahí oscuro. Esto yo creo que lo tenemos en el ADN, me lo enchufan o Sí. algo. Y próximamente, o sea, mis padres siempre quisieron que estudiase odontología porque, bueno, pues era como su profesión ideal para mí, pero no hubo manera. Y bueno, próximamente me iniciaré en dichos estudios cuando sea más pronto que tarde, es decir, dentro de un añito así, sí tengo pensado, pero poco a poco, que ya sabes tú que estoy ya un poquito saturado. Ya, además Diego le gusta estar siempre en constante formación, hacer cositas y eso al final es que en nuestra profesión es que si no estamos constantemente, ¿no? Constantemente actualizándonos, constantemente formándonos, es muy complicado, ¿no? O sea, el mundo va tan rápido que es como que Es de repente verdad, te das cuenta de que te estás perdiendo un montón de cosas, ¿no? totalmente. Entonces, qué bueno, pero Hay lo que de estar en odontología, reciclaje. exacto, pero lo de odontología, imagínate tú que completamente opuesto, o sea, y diferente, ¿no? Totalmente. Además, es que yo hice el bachillerato de ciencias, que eso es lo mejor de todo. O sea, que ya te estabas preparando. Claro, cuando aplicamos a la universidad, pues hay que poner 3 opciones, ¿no? Pues yo, las 3 opciones, primero filología y después logopedia y después odontología. Qué Dije, bueno, fuerte. si no una, la otra, sí, sí. O sea, que ahí te convencieron un poquito. Venga, por si Sí, yo acaso dije, estaba medio bueno, convencido. yo dije, a ver, no lo voy a hacer nunca, ¿no? Pero bueno, yo lo pongo, no vaya a ser que no me vayan a coger en ninguna de las otras dos y oye, me quedé sin hacer nada, pues bueno, ya tendré la oportunidad luego de cambiar menos. Pero sí, y además, o sea, en el área de ciencias, muy bien. O sea, a ver, también dábamos literatura, evidentemente a mí me encantaba, había cosas que mejor y otras cosas que peor, pero bueno, pues rumbos y cambios que da la vida, Olaya. Pues, ¿qué me vas a contar? O sea, es que al final, yo siempre lo digo, con 18 años es tan complicado, de verdad, cómo nos hacen, yo siempre lo digo, cómo nos hacen elegir nuestro futuro con 18 años. Porque Totalmente. porque sí, porque no tienes experiencia de la vida, no te conoces a ti mismo de lo que se te da bien, de lo que se te da mal, cuáles son tus habilidades, qué es lo que puedes tener, obviamente, pues esas pasiones, ¿no? Y tú ya vas viendo qué niño puede ir por qué sitio, ¿no? Por ejemplo, pues con lo que decías de jugar a profes, pues obviamente, ¿no? Ya se me veía. Además, yo tuve la suerte de ir a un colegio rural los 3 primeros años de primaria, era GB, y entonces yo de mi curso éramos 3 y yo estaba en contacto
con lo diferente del aula, porque estábamos todos en un mismo aula, yo estaba enamorada de la sintaxis que estudiaban los mayores. O sea, cuando estaban corrigiendo sintaxis en la pizarra, para mí eso era magia pura. Entonces a mí ya se me veía por dónde iba a ir, ¿no? Pero pues yo hice filología clásica y, y ahí terminé filología clásica y dije, no quiero leer un libro de clásico en mi vida más, porque salí hasta aquí, porque es una carrera muy dura. Y cuando salí, pues o sea, hice el máster, ya lo hice en lengua, literatura, latín y griego, o sea, lo hice pude hacerlo en toda la especialidad porque no sabía muy bien por dónde tirar, o sea, ya tenía mi primera duda y cuando terminé dije, pues yo qué sé, el mundo L llegó a mí por casualidad, los niños eran lo que más me apasionaba y fui por ahí, o sea, imagínate el cambio, es que al final Totalmente. Nunca sabes, lo bueno es que esa formación previa, yo siempre lo digo, siempre está ahí. Totalmente. Y sirve muchísimo, aunque sea completamente diferente, ¿eh? Totalmente, además era lo que hablábamos, ¿no? Que, por ejemplo, en logopedia los lingüistas son súper importantes, somos súper importantes porque se forman en primero, ¿no? En el terreno de fonética, fonología, sintaxis y demás, bueno, pues también muy relacionado con lo que tú comentabas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa espinita de no haber estudiado logopedia, haber estudiado filología hispánica, pues parece que se va un poco saliendo. Bueno, pues veremos. A ver qué pasa. Eso es. Veremos a ver qué pasa. Bueno, pues entonces, ahora nos toca, yo creo que ir a una sección que es muy interesante porque precisamente es un poco aterrizar, ¿no? Esa parte práctica o esa parte con la que podemos ayudar a estos docentes que nos están escuchando y que quizá pues, se han enfrentado a un caso así y no han sabido cómo actuar. En la piel de un novato, una situación a la que nuestro profe invitado deberá dar solución. El caso que te traigo, el supuesto que te traigo, es real, ha ocurrido en nuestra escuela, en Yo Español, y entonces pues creo que puede ser un caso que además de real, que es bastante frecuente. Yo creo pues eso, que muchos docentes se han enfrentado a situaciones así, ya sean online como en clases presenciales o incluso no en una clase de idiomas, ¿no? Así que, bueno, te voy a leer el supuesto, ¿vale? Y la idea es que, pues eso, nos des un poco esas tips. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podríamos hacer en una situación así? Como los pasos, ¿no? Porque la verdad es que cuando ocurrió es como, ¿qué hago, no? ¿Por dónde empiezo? Así que vamos allá. Okay. Perfecto, pues vamos allá. Bueno, Diego, eres profesor online y una mamá te contacta para que le des clases a su hijo. Quiere 4 días de clase a la semana. Ella es una madre ausente por cuestiones de trabajo y el niño estará con su tutor. No te informa de que su hijo tenga ninguna necesidad educativa especial, pero en la clase de prueba te das cuenta de que el niño algo pasa, ¿no? Y su tutor, en un momento en el que el niño sale corriendo a coger, creo, un libro para enseñártelo, te dice así por lo bajini, esto es lo que ocurre, ¿no? El niño tiene TEA. Obviamente te enfrentas a un reto que además te ha pillado de sorpresa porque estás en la clase de prueba y tú no tenías ni idea de eso, por lo tanto, obviamente las actividades que has preparado pues no se van a ajustar a lo que tu alumno necesita. Además, no tienes formación, pero quieres intentarlo. En primer lugar, claro, quieres prepararte bien para las clases. Y en segundo lugar, quieres hablar con su madre de una forma cercana y empática para que te cuente, oye, no me has informado de esto, me gustaría saber cómo estás trabajando con tu hijo, ¿no? ¿Qué puede hacer un profe que es que de repente se enfrenta a algo así? Que esto es real, esto ha pasado. Pues lo primero que tiene que hacer es lo que llamamos de necesidades del profesor que tiene un alumno con TEA. Siempre, ¿no? Yo para estos casos siempre recomiendo o siempre utilizo como un decálogo. Son como 10 estrategias clave que todo profesor tiene que tener en cuenta, que es lo que voy a recomendaros y vamos a ver ahora con el caso de este niño. Es importante que nuestros clientes sepan que este decálogo se puede aplicar tanto en enseñanza online, como es nuestro caso que vamos a analizar, como en enseñanza presencial o semipresencial, ¿vale? Lo primero que yo haría sería lo que solemos llamar el análisis trimestre de necesidades del alumno. ¿Qué es este análisis trimestre? Pues es analizar qué necesidades tiene el alumno desde la clase, es decir, hablando con él, hablando con su familia y hablando con el tutor. Es decir, como el niño
está con el tutor en clase, la madre no informa y vemos que el niño pues, tiene dificultades o se comporta de una forma diferente a un niño con desarrollo típico, yo haría ese análisis trimestre. Para hacer este análisis, pues podemos hacer una entrevista que sea grupal, podemos hacer una entrevista que sea individual, que le preguntemos al niño, pero nos podemos encontrar con que el niño cuenta con una gran capacidad de inhibición. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues yo recomiendo siempre hacer un grupo focal. Para que muchos de nuestros oyentes probablemente no saben lo que es un grupo focal, es una entrevista grupal, ¿vale? Que está dirigida en este caso por el profesor y que es con los 3 miembros a la vez, es decir, interactúan en un mismo aula o en un mismo salón o en un mismo espacio, se le van haciendo preguntas pues, a los 3 para llegar a una conclusión común y obtener ese análisis de necesidades. Este es, desde mi punto de vista, la opción más buena. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces no queremos esa interactuación, o sea, muchas veces los padres con el tutor, con el niño. En ese caso yo recomiendo hacer un análisis trimestre individual. Después de este análisis, ¿qué haríamos? Pues una triangulación de contenidos. Pues teniendo en cuenta lo que nos han contado, podríamos, tanto las experiencias como teniendo en cuenta las experiencias, las realias de aprendizaje, es muy importante que tengamos en cuenta que el alumno con TEA se deja llevar mucho y le importa mucho lo que le rodea, por lo tanto trabajar con esas realias es muy importante para él y por supuesto también pues todo lo que rodea, todo ese contexto, todos esos actantes, ¿no? Su padre, su madre en este caso, su tutor y triangular los contenidos. Esa triangulación tiene que ser en engranaje. ¿Qué quiere decir en engranaje? Pues no más de 2 contenidos juntos por clase, ni por sesión. Es decir, nada de eso de trabajar varias destrezas a la vez o todas las varios contenidos a la vez. No, es mejor. Menos es más en los casos concretos del alumnado con TEA. Por lo tanto, no más de 2 contenidos. Pues podemos trabajar el presente indicativo con las rutinas y el vocabulario de las rutinas. Pero no el presente indicativo con el vocabulario de las rutinas, con pronunciación, contenido por contenido y, digamos, como habilidad lingüística por habilidad. La enseñanza de estos contenidos y el diseño bidireccional, tanto del profesor al alumno como del alumno al profesor, que el feedback sea bidireccional, porque el profesor también tiene que saber si el alumno está aprendiendo, ¿no? Y si está progresando. Por supuesto, si yo fuese este profesor, en este caso es un profesor Nobel, o ya sea Nobel o experimentado, y así enfocarme en las habilidades, pero tomando en cuenta las dificultades, ¿no? Muchos profesores o formadores dicen, bueno, no hay que centrarse en las dificultades del alumno, hay que centrarse más en las habilidades, porque hay que potenciarlo, evidentemente, pero para potenciar esas habilidades debemos saber en qué tienen dificultades también, ¿no? E intentar potenciar, ¿no? Y todos a una, ¿no? Por supuesto, el sexto elemento de este decálogo del alumno con TEA, yo creo que es potenciar al máximo su autonomía, ¿no? E independencia personal. Yo creo que, y más en una enseñanza online como la que estamos en nuestro caso, el alumno no tiene la posibilidad de hacer aprendizaje por proyectos o aprendizaje cooperativo, ¿no? Y yo siempre me enfoco en hay que combinar actividades, tanto actividades grupales como por parejas, como individuales. Pues en el caso de las clases online es muy bueno potenciar esa autonomía e independencia personal, porque el alumno también tiene que verse que él sabe resolver las actividades o incluso los problemas él solo, evidentemente guiado por su profesor, pero que sean actividades individuales en las que él vea sus habilidades también. Por supuesto, esto nos llevaría a prediseñar situaciones que favorezcan o desencadenen actos comunicativos. Ya sabemos que los alumnos con TEA tienen bastantes interferencias en la comunicación, también problemas bueno, pues en el timbre, en el tono, en la entonación, esa prosodia. Por lo tanto, diseñar actividades que desencadenen actos comunicativos, clase de igual entre el profesor y el alumno, pues actividades en las que ambos puedan participar, ¿no? Como hay muchas actividades en el DELE. Que yo siempre digo que esas actividades que están prediseñadas en el DELE, los DELE de la prueba de expresión e interacción oral, son muy buenas para trabajar con alumnos con TEA. Hay que trabajar y desarrollar los procesos cognitivos básicos, que son siempre atención, memoria y, por supuesto, pensamiento abstracto. Yo creo que eso es muy bueno para estos alumnos, sobre todo porque son muy buenos en memoria, tienen una muy buena memoria de trabajo y una muy buena memoria operativa, potenciar eso, ¿no? Centrarnos en las habilidades. El 9 y el 10
son mismos. Yo creo que hay que programar sesiones interactivas, que sean triangulares, que se pueda ver, por ejemplo, ¿por qué no? Dice, muchos, cuando comento esto, perdón, hay muchos profesores que dicen, disculpa, No te preocupes. que dicen que por qué que es difícil trabajar y triangular una sesión en la que pueda estar el tutor, la mamá o el papá y el profesor. Pues, sí, hay que programar esos juegos, porque a veces se nos olvida que el alumno con su familia se siente muy cómodo y que probablemente le haya esa experiencia comunicativa, ¿no? Entonces, dinámicas duales, grupales, que pongan en común a los actantes de su proceso de aprendizaje. Y por último, no centrarse en el error. El típico método de ensayo-error no funciona para el alumno con TEA. Centrarnos siempre en el tratamiento positivo del error, feedback positivo, y casi siempre en su progreso y en su evolución, y dejarles constancia de ello. Entonces, teniendo en cuenta estos 10, digamos, consejos, este decálogo de acciones o de estrategias, pues yo creo que este profesor que tú me comentas ya se ha experimentado o no ve, ya tenga información por parte de la madre o no, yo creo que le iría bastante bien, o por lo menos le solucionaría gran parte del curso. Y sobre todo, no, es que estaba aquí tomando notas y qué interesante porque al final, precisamente yo creo que cuando te enfrentas a, pues eso, a un reto de este calibre, pues tener pues eso, ese decálogo, esas recomendaciones, esas estrategias a las que puedas acudir y que tú como docente no te sientas como abandonado, como yo, por ejemplo, me pude sentir en esas escuelas en las que hay, madre mía, si es que me cuesta hasta entender el inglés, ¿cómo voy a ayudar a este niño? Que al final haces pues yo qué sé, por intuición, y al final eras teacher assistant y acompañabas lo máximo que podías al niño y bueno, pues no funcionó mal. Pero obviamente pues tener estas estrategias que te pueden ayudar, que puedes guiarte, que aquí están pues obviamente explicadas de forma pues eso, rápida, pero que en nuestro máster pues Diego se explaya ahí explicando, así que ya Eso sabéis, es, eso porque es. me parece súper importante, o sea, tener a un sitio en el que acudir y en el que apoyarte para decir, venga, voy a intentarlo, ¿no? Como en este caso, voy a intentarlo y también ser consciente, oye, que hay veces que pues no se tiene la formación para ayudar a un determinado alumno y no pasa nada. Hay gente que precisamente está especializado en esto, ¿no? Claro, bueno, me acuerdo perfectamente con un profesor que un día me dijo en clase. Entonces, ¿qué sucede? Que para cada dificultad o discapacidad o trastorno tengo que tener un decálogo en mi mochila. Y mi respuesta fue, pues, evidentemente, sí, yo tengo un decálogo. 10, o sea, 10 estrategias por cada, si tengo un alumno con TEA, si tengo un alumno con dislexia, evidentemente no, esto no es, que nuestros oyentes sean conscientes que no es la panacea y que probablemente de estas 10 estrategias, 8 te funcionen y 2 no, pero eso no quiere decir que porque no te funcionen, no va a funcionar con el alumno B, porque recordemos a todos nuestros oyentes que no hay un alumno con TEA, dos alumnos con TEA iguales, dos alumnos disléxicos iguales, pero muchos de ellos comparten muchas características que están reflejadas en estos decálogos que tenemos que crear y que tenemos que ir metiendo en nuestra mochila en las formaciones que tenemos que ir haciendo, como en nuestro máster. Claro, además, pero mira, me parece muy curiosa esa pregunta y no es tampoco frecuente, que es lo que también ya me llama soberanamente la atención, ¿no? Porque dices, ostras, si has decidido dedicarte a este maravilloso mundo de la docencia, sea cual sea tu especialidad, tienes que ser consciente de que obviamente tu mochila vas a tener que llenar tu mochila de estrategias, de decálogos y de herramientas, pero vamos, que ni el bolso de Mary Poppins. Eso Porque es. es que en el aula te vas a encontrar con un ecosistema y cada vez más porque sí, porque es que el alumno está cambiando mucho, las aulas están cambiando, la sociedad está cambiando y eso nos hace que nos tengamos que enfrentar a nuevos retos, ¿no? Entonces, si como Totalmente. docentes no tenemos, no sé, la mente abierta para, oye, mira, has escogido una profesión que no vale con, ay, mira, yo ya he terminado mi formación, yo ya tengo mi plaza, si es que estás con tu plaza fija, ya se acabó, ¿no? Ya no tengo nada más que hacer, mira. Claro. Además, con lo que tú comentas, Olaya, muchas veces no te dicen, bueno, es que, bueno, vale, yo si necesito formarme en dificultades de aprendizaje y discapacidad, pues hay muchos libros y hay mucha información en Internet. Esto también me lo dijo, esto fue una profesora.
Entonces, bueno, vale, me parece súper bien, pero claro, este curso o esta formación en competencia lingüística, ¿no? No. O sea, no se centra solo en competencia lingüística y lo que encuentres por la red probablemente tenga una falta de curación de contenidos, que es lo que veníamos comentando al principio de esta sesión, ¿no? El gran problema de investigar en discapacidad y en competencia lingüística y discapacidad, como es mi caso, es la curación de contenidos, porque lo que hay en la red pues, está mezclado o no está avalado o no está cribado o no está bien investigado. Entonces, claro, pues, bueno, necesito ver qué estrategias implementar con un alumno con TEA. Pues estrategias para implementar con un alumno con TEA en Google. Lo que me salga lo llevo al aula. Pues no, porque probablemente esas estrategias no estén bien curadas. Claro, además de que, a ver, obviamente la red va a ser un apoyo, los títulos nos pueden apoyar también a la hora de formarnos, a la hora de mejorar, por supuesto que sí, pero claro, y los oyentes que se hayan encontrado en una situación como la que hemos descrito anteriormente o estén trabajando con un alumno que tiene dislexia, yo también he trabajado y dices, ostras, esto es lo que me enfrento diariamente, pues seguramente que se han dado cuenta de que a mí un libro no me soluciona el problema o no me da las herramientas necesarias para hacerme cargo de cada uno de esos alumnos, porque encima es lo que tú dices, es que te puedes encontrar en un aula con 3 alumnos que tienen dislexia, unos japonés, otros alemán y otros inglés. ¿Qué tendrá que ver uno con otro si ya sin ningún tipo de discapacidad, perdón, sin ningún tipo de problema, ya no sabes ni cómo enfrentarte? Imagínate si tiene cada uno una necesidad especial. Pues es que es muy complicado. Claro, además, en lo que tú comentas, con esto que tú comentas, cuando hubo que hacer el programa para el máster, esto es una anécdota también importante, que además a nuestros oyentes le vendrá bien, por si se toman la valentía, tienen la valentía de hacer nuestro máster, que yo les recomiendo que sí. Pues bueno, hablando con la dirección del máster, tenía que ser un programa fuese nuevo, fuese novedoso, que ya lo iba a ser de por sí, ¿no? Porque como comentamos, ninguna formación en España, ningún máster de él en España tiene una asignatura como tiene este máster del internacional, centrada solo en dificultades de aprendizaje y discapacidad. Es decir, no trabaja otra cosa, solo eso. No es un tema dentro de una formación, no, son 6 temas dedicados a eso. Pues en relación con ello, tenía que ser novedoso, entonces yo me metí en Google y dije, antes de diseñar mi programa, voy a ver qué preguntas me podría hacer un profesor si yo podría responderle a la típica pregunta sobre esto hay mucho en Google. ¿Y qué hice, Olaya? Elegir aquellas dificultades y discapacidades para enseñar en el máster sobre las que no había nada o muy poco. Entonces, el máster tiene dificultades y discapacidades que no se han trabajado anteriormente. Y dije, y las trabajadas, como puede ser el TEA o la dislexia vamos para una píldora extra en el máster y el TEA para los webinarios, masterclass. Entonces, por eso, pues este podcast, los webinarios que hacemos en el máster, los masterclass, complementan a todo ese programa muy novedoso. Se trabaja disgrafía, que siempre va asociada a la dislexia y nunca se ha trabajado sola. Se trabaja trastorno de desarrollo del lenguaje, siempre se confunde con el TEA, y se trabaja, uno que es como, digamos, yo siempre lo llamo el eterno famoso, trastorno de desarrollo por hiperactividad, TDAH y altas capacidades intelectuales. 4 que son... Que me parecen, es que son tan bueno, es que me explota la cabeza, ¿sabes? Porque es que yo me he enfrentado a casos que dices, vamos a ver, ¿cómo te lo explico, no? Yo que además vivo por mi entorno con altas capacidades también, o sea, es que cuando no sabes ni te acercas, ¿no? Ahí, pues tú pues lo que escuchas, pues mira, altas capacidades, pues mira, ¿no? Y de repente, superdotado, qué guay, y después vas a la realidad de lo que implica tener altas capacidades a tantos niveles, emocional, afectivo, a tantos niveles, que imagínate tú que te encuentras con eso en tu aula y tú no tienes ni idea. O sea, y en tu aula de español. En tu aula de español. Yo tuve un alumno ruso, además, que mira. Sí, no, increíble. Con altas capacidades y además me acuerdo perfectamente en un C1 de español, era un nivel muy alto.
Y claro, ¿qué haces? Pues lo que te comentaba, pues todo esto me llevó a, bueno, vamos a diseñar un programa pues, que la gente no, sobre lo que la gente no haya, los estudiantes no hayan leído, ¿no? Entonces, Claro. bueno, dislexia. Pues es verdad, yo ya he impartido muchas formaciones sobre dislexia, muchos webinarios, muchos congresos. Dije, pues este máster, aunque la dislexia forme parte de la píldora extra final de ese programa, que está la dislexia extra, pues que sea esa última parte, ¿no? Y tener pues 6 temas dedicados a cosas nuevas Qué bueno. que te pueden pasar, ¿no? Y el TEA, bueno, pues en esas píldoras de masterclass, porque el TEA se necesita 1 hora para él solo, ¿no? Yo siempre Qué lo digo, no bueno. es como el eterno al que cuidamos más, no es como el principito al que cuidamos mucho, pues era aparte. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces, vamos ya a la parte final de nuestro podcast, en la cual, bueno, nos ha ¿Okay? traído unas recomendaciones para nuestros oyentes. Cualquier cosa que nos comentes, que no se preocupen, que les vamos a dejar debajo del episodio pues, los links, los enlaces, los títulos, para que puedan acceder. Así que, a ver, cuéntame qué nos has traído. Creactívate, la sección para creativizarnos a través de las recomendaciones de nuestro invitado. Bueno, pues esta ha sido bastante difícil, la elección, porque claro, hay mucho, ¿no? Mucho que me parece útil para mí, pero quería que fuese algo ni muy específico ni muy general. Entonces, elegir este material ha sido difícil, pero he elegido 3 libros que yo creo Venga. que tienen que estar en toda formación. De hecho, en las formaciones que imparto son lectura obligatoria. En el máster no, ¿vale? Para aquellos que lo hagan porque son muy, muy grandes y muy extensos. El primero es Psicología de la lectura de Fernando Cuetos. Yo creo que es básico para trabajar los procesos lectores, para trabajar competencia lingüística y discapacidad, para trabajar qué trastornos de aprendizaje, ¿vale? Porque ahora ya no los llamamos dificultades de aprendizaje, ahora ya son trastornos, ha cambiado la nomenclatura. Y ya no se llama TDAH tampoco, sino que se llama trastorno de atención, para que todos nuestros oyentes sepan que las nomenclaturas van evolucionando como nosotros y nuestra formación online, como tú comentabas. Entonces, Psicología de la lectura de Fernando Cuetos, indispensable. Procesos cognitivos, modelos y bases neurales sería el segundo título que recomendaría, de Edward Smith y Coslin, porque creo que conocer cómo pensamos, cómo percibimos, incluso cómo sentimos, es muy importante, y sobre todo las alteraciones que se pueden dar en estos procesos cognitivos, ¿no? Y cómo enfrentarnos a ellas, ¿no? Pues, por ejemplo, en las funciones ejecutivas podemos tener TEA, están los alumnos con TEA, pues en el aprendizaje están los alumnos con dislexia, etcétera. Pues yo creo que este libro va haciendo un recorrido perfecto. Y como es muy importante, y ahora estamos en una era del bilingüismo, yo creo que un título en inglés no podía faltar, y el Handbook of Disability Studies, es decir, el libro blanco de estudios de discapacidad de Nick Watson, es muy importante para alguien que quiera formarse, para todo aquel que quiera formarse en discapacidad como tal, y también específicamente en competencia lingüística, como lo estoy haciendo yo. Además, nos vendrá genial a los pocos investigadores que estamos contar con más gente. Así que si alguien se anima, estos 3 libros son lo primero que tienen que leer. Estupendo, muy bien. Como les decimos a los oyentes, dejaremos los títulos debajo del podcast porque creo que es Sí, súper importante tener esa selección, ¿no? de títulos que hay que conocer sí o sí, ¿no? Porque muchas veces hay tanto sí. que no sabes por dónde empezar. Entonces, a mí me encanta siempre que me recomienden y me digan, mira, estos 3 sí o sí no pueden faltar, ¿no? Te digo Eso una es. cosa, ¿eh? Estaba yo aquí pensando mientras estaba escuchando durante toda bueno, pues toda la grabación del podcast diciendo, qué interesante, quiero saber más. Bueno, el máster me lo tengo que hacer y no solo el máster, sino leer más porque al final, pues en tu caso, tuviste esa oportunidad de estar, bueno, pues entre hacerte esa pregunta de, bueno, ¿cómo va a ser mi TFM? Pues voy a investigar por aquí y casualidad, ¿no? Un poco como lo mío con la enseñanza online, casualidad llegó a tu vida y ya vino para quedarse, ¿no? Pero muchas veces hay ámbitos que por desconocimiento, pues y quizá no nos llaman tanto la atención, pero cuando sabes un poco más, hablas con alguien pues, que tiene conocimiento, que es experto, y dices, ¡buah, qué interesante! ¡Buah, quiero saber más! Quiero leer estos libros, ¿no? Entonces es como la sensación con la que yo me acabo de quedar después de escucharte, de que me apetece saber más.
Huele muchísimo, de que evidentemente te hayas quedado con esa sensación. Además, con todo esto que tú comentas, investigar en competencia lingüística de discapacidad, nuestros oyentes tienen que saber que no es una cosa fácil, pero a mí un día me acuerdo que hubo un profesor que me dijo, bueno, pues lo más difícil de investigar son las discapacidades sensoriales, audición y visión. Dije, pues mi primer TFM de visión. Dice, el TFM con el que ganó el premio es discapacidad visual, que se publicó en el 2019 el libro, que nuestros oyentes pueden consultar en la red, que está. El libro sobre mi TFM, que se publicó por el que gané el premio, está disponible. Y yo mi tesis doctoral la hago sobre estudiantes sordos. Pues No mira, trabajo dislexia. mira, Diego, es que además en este punto, y esto es algo personal, pero bueno, los podcasts son así, bueno, mi madre tiene un problema de sordera, vamos, es sorda, no es, o sea, ahora mismo está iniciándose con el uso de audífonos, porque ella Ajá. tenía problemas auditivos durante muchos años, pero no éramos conscientes nadie de que eran tan graves hasta que llegó la mascarilla. Y entonces, claro, llegó la mascarilla, ya su trabajo es de cara al público, y de repente es que no, pues que de verdad que no entiendo nada, ¿no? Y claro, para nosotros supuso, pues obviamente nunca me había enfrentado a algo así, nunca, no conocía a nadie que tuviera ese problema. Y claro, es increíble vivir esa aventura con una persona que tiene ese problema de lo que está suponiendo, primero aceptarlo, después todo lo que eso conlleva, ¿no? Después, esa adaptación a los audífonos, yo no me imaginé en mi vida que fuera tan complicado, o sea, de verdad, es que son héroes, o sea, es muy complicado y ahí sigue, porque esto va por mucho tiempo, y cómo tú desde fuera puedes ayudar a una persona que está pues pasando por algo así que de repente pues está aceptándolo, está viviendo en un mundo que es súper complicado, que socialmente las personas de nuestro entorno no entienden porque no saben cómo comportarse. Qué interesante, me parece súper Sí. interesante y enfrentarnos, imagínate, pues ya a un alumno, ¿no? Llevándolo a nuestro terreno con un problema así. Y la diferencia que hay entre un alumno, que ahora lo que comentabas tú con respecto a tu madre de los audífonos, la diferencia que hay entre un alumno que tiene un audífono y un alumno que tiene un implante coclear, y un alumno que solamente sabe lengua de signos y un alumno que es bilingüe y también trabaja con lengua escrita. En mi caso, mi tesis doctoral está centrada en lengua escrita y más comúnmente en vocabulario. Qué bueno. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Va a salir muy pronto porque ya está en proceso casi. Y bueno, pues ahí estamos. Me dijeron que, ya te digo, era una discapacidad complicada y lo es, no te lo voy a negar, como tú comentabas. Trabajar con niños y evidentemente escuchar a sus familias, lo que más ¿no? se puede palpar es esa adaptación que tú llamas, ¿no? Ese proceso de adaptación. Sobre todo cuando la sordera no está presente desde el nacimiento y se ha generado a lo largo, pues puede haber sido a lo mejor de una degeneración, alguna degenerativa o, por ejemplo, por algún accidente. Entonces ahí ya es más complicado. Pero bueno, yo deseando también que cuando salga mi tesis doctoral la leáis todos Pues y bueno. vamos, ya me vas avisando, ya me vas avisando porque estoy deseosa de leerla. Así que nada, muchísimas gracias, Diego, por pasarte por el podcast. Ha sido un placer. Me quedo pues, con los puntos como más importantes de formación, formación y más formación. Me he apuntado aquí. Totalmente. La Formación y más necesitamos formación. y más formación. Cualquiera de nosotros en un aula de idiomas nos podemos encontrar con un niño, con un adulto, con un adolescente que nos necesite. Así que para mí formación clave y con ese decálogo que nos has dejado, ¿no? De qué importante es que podamos tener esas herramientas en nuestra mochila como docentes. Así que invito a todos nuestros oyentes a que, bueno, pues que empiecen un poco investigando por su cuenta para, ¿no? Pues para tener, como me ha pasado a mí, ¿no? Ese interés y después de que de verdad inviertan en su formación porque pues es lo mejor que pueden hacer por sí mismos, por sentirse seguros y también Ujú. por, bueno, pues por sus alumnos, ¿no? Así que un Totalmente. placer tenerte aquí. El placer es mío. Qué suerte tienen los alumnos del máster teniéndote, madre mía. Así que nada, nosotros pues nada, seguiremos con más entrevistas aquí en nuestro podcast. Muchas gracias a todos vosotros por estar al otro lado, ya sea pues viéndonos a través del canal de YouTube o escuchándonos. Recordad que si queréis saber más sobre la enseñanza de L, buscar recursos que os inspiren para vuestras clases, formaros más y mejor, bueno, pues podéis entrar en elinternacional.com y empezar a conocer pues todo lo que tenemos preparado para ti. Ya os adelanto de que os vais a encontrar pues muchas cosas interesantes como hemos podido ver hoy.
Nosotros nos volveremos a encontrar muy pronto aquí en el podcast de Le Inspira con más historias inspiradoras. Te esperamos. Adiós.